Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre bueno, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para ser fieles a nuestro bautismo. Concédenos ser testigos de tu amor en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, para que viviendo en el mundo llevemos la gracia del Evangelio a todos los ámbitos de nuestra vida. Ayúdanos a ser generosos con nuestros hermanos y compartirles lo que más valor tiene, nuestra fe. Santa María de Guadalupe, Reina de México. Amén. Bien. Podríamos haber terminado ya de hablar del Espíritu Santo, pero quiero cerrar ese tema un poquito más para no dejarlo así volando, sobre todo porque ya pasa un tiempo y se nos puede haber olvidado. Después de haber visto la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vemos que Cristo no lo reveló de buenas a primeras. Mucho menos en el Antiguo Testamento, ni siquiera la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, fue revelada, porque Dios lo que quería era fortalecer la fe de los judíos en un solo Dios. Primero tenía que hablar de un solo Dios, para después decir o enseñar, revelar que en ese único Dios hay tres personas. Como los judíos estaban rodeados de pueblos politeístas, podían haber pensado que las tres personas eran tres dioses. Por eso no se reveló, no se manifestó la Trinidad, pero hay ciertos indicios que hablan ya del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Cristo Jesús no comenzó hablando del Espíritu Santo, sin embargo, poco a poco fue revelándolo. Hoy sabemos que toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. O sea, Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido. Al decir ungido, estamos hablando ya del Espíritu, de la relación que tiene el Espíritu con Jesús. Jesús se refiere primeramente a la humanidad del Verbo. El Verbo de toda su eternidad no era Jesús, no se llamaba Jesús, se llamó Jesús cuando se hizo hombre. Ese hombre se llama Jesús. Y ese hombre, desde la concepción en el seno de María, fue lleno del Espíritu Santo, puesto que era también Dios, y como Dios, el Espíritu Santo y el Verbo y el Padre son un solo Dios. Por lo tanto, el Verbo, al hacerse hombre, ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento ya se anunciaba de alguna manera el Espíritu Santo, porque en los tres ministerios que tenía el pueblo de Israel, como en cierto modo como sacramentos o signos de la presencia de Dios en medio del pueblo, que eran los reyes, los sacerdotes y los profetas, Dios guiaba a su pueblo a través de los reyes, lo santificaba a través de los sacerdotes, le hablaba, le enseñaba a través de los profetas. Esos tres ministerios eran nombrados o constituidos mediante la unción, es decir, untándolos con aceite, porque el aceite es signo, simboliza el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios.
Cuando llegó Cristo, esos tres ministerios desaparecieron o llegaron a su plenitud en Cristo. De manera que Cristo era al mismo tiempo Rey, le llamamos Cristo Rey, porque Él nos guía. Le llamamos Cristo Sumo Sacerdote, porque Él nos santifica. Y es el profeta por antonomasia, porque Él nos ha revelado, como dijo, todo lo que el Padre quiere revelar. Entonces, aquella unción que recibían los sacerdotes, reyes y profetas, la recibe Cristo, pero ya no con aceite, sino directamente con la plenitud del Espíritu. Como les decía, Jesús no revela el Espíritu Santo sino poco a poco y al final de su vida. Es decir, hasta que Él mismo no ha sido glorificado por su muerte y resurrección. Puesto que de todos los dones que el Señor nos ganó con su muerte y resurrección, la más grande de todas es el Espíritu Santo. Porque en Él está compendiado todo lo demás, nuestra redención, la purificación de nuestros pecados, nuestro destino eterno, nuestra glorificación en el cielo, nuestra unión con Dios. Todo eso está en el Espíritu Santo que Cristo nos da. Por eso una vez dijo Jesús, ustedes pidan al Espíritu Santo, con eso les basta. Y efectivamente, imaginen que estemos llenos del Espíritu Santo, que nos revela quién es Dios, nos hace tener con Dios una relación filial, nos hace ver a Dios como Padre, nos lo acerca con afecto. A Jesús lo descubrimos como nuestro Señor por inspiración del Espíritu Santo. Y si tenemos el mismo Espíritu de Dios, todo lo que le pidamos pues va a estar en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros. Como dice San Pablo, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo sí. Por eso lo que más necesitamos es el Espíritu Santo. Con eso lo tenemos todo. Además, como vamos a ver, a través del Espíritu Santo se nos da el amor. O sea, el amor. Teniendo el amor tenemos a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el fruto más importante, aquello en que consiste definitivamente nuestra redención y salvación y que nos destina a la glorificación, es el Espíritu Santo, el don que Cristo nos ganó de parte del Padre para nosotros. Aunque no lo revela sino hasta el final, como vamos a ver, sin embargo lo sugiere poco a poco. Incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su carne será alimento para la vida. Lo sugiere también a Nicodemo, a la samaritana, a los que participan en la fiesta de los tabernáculos. A sus discípulos les habla Él abiertamente a propósito de la oración y del testimonio que tendrán que dar. Vamos a ver unos ejemplos. En Mateo 10, 19, 20 dice a sus discípulos, todavía no habla abiertamente del Espíritu, mas cuando los entreguen a ustedes, o sea, los traicionen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Como que vaya hablando de alguien que es un espíritu, que es el Espíritu. Juan 3, 5, 8. Le dice Nicodemo,
¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso otra vez entrar en el seno de su madre y nacer? Y Jesús le responde: en verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. El que nace de la carne es carne, es decir, el nacimiento de nuestros padres es de nosotros, de nuestros padres, es un nacimiento natural, carnal, físico, pero que en sí no lleva el derecho a la vida eterna. Que uno que volver a nacer, dice Jesús, del agua y del Espíritu. Aquí tenemos el sacramento del bautismo que nos vincula a Cristo. El agua del bautismo y el Espíritu que le da a esa agua el poder de purificarnos. En Juan 37:39 dice, en la fiesta de los tabernáculos, porque dice antes, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto de pie gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beba el que cree en él. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y explica el evangelista. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, o sea, no se había recibido el Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Repito, para que viniera el Espíritu a nosotros, teníamos que ser redimidos por la muerte y resurrección de Cristo. Una vez redimidos, esa redención consiste en la renovación que nos da el don del Espíritu. Por lo tanto, solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete de una manera abierta la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. El Espíritu de verdad, dice Jesús, el otro Paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Jesús lo enviará de junto al Padre. Como decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. O podríamos decir, procede del Padre a través del Hijo, como dice el credo, el famoso filioque. Procede del Padre y del Hijo. Viene del Padre, pero nos lo da por la muerte y resurrección de su Hijo. Jesús lo enviará de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros, nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. Vamos a ver cómo lo dice Jesús en Juan 14. Dice, yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre. Paráclitos es una voz griega que significa abogado, asistente, consejero, el que me acompañe, me protege. El paralelo entre la acción de Cristo y la del Espíritu Santo bien la
señala bien la personalidad del Espíritu Santo. O sea, fíjense cómo dice Jesús: mi Padre les enviará otro Paráclito. O sea, Jesús es nuestro Paráclito, nuestro abogado delante del Padre, que nos defiende. Pero el Espíritu Santo es otro Paráclito, que el Padre enviará una vez que Jesús esté de regreso con el Padre. Que estará con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes. Recuerden que San Pablo dice que somos templos del Espíritu Santo. De hecho, si estamos aquí sedientos de beber esa agua pura que es la doctrina de Cristo, es porque tenemos al Espíritu Santo. Si saboreamos y gustamos la oración, la misa, nos esforzamos por ser fieles a Cristo, eso no se debe a nosotros. Si el Espíritu Santo nos abandonara en un imposible, caeríamos en la total confusión respecto a Dios, como viven muchos. Muchos viven, pues a la y se va, sienten de todo modo la necesidad de Dios y lo buscan donde a veces no está, creándose ídolos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ha revelado al Dios verdadero a través de Jesucristo. A partir de esta hora en que Dios nos da, Cristo nos da el Espíritu, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia. Recuerden que Jesús, resucitado a sus apóstoles, les dijo: como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Pero antes dijo: reciban al Espíritu Santo. Sopló sobre ellos como un símbolo del Espíritu, porque eso significa Espíritu, el aire, el soplo, y les dio el Espíritu Santo, que vino sobre ellos el día de Pentecostés. Fíjense la diferencia, como hemos dicho otras veces, entre los apóstoles antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Antes de Pentecostés eran unos ignorantes. 3 años acompañando día y noche a Jesús, escuchándolo, viendo sus milagros, etc., todavía no comprendían la misión de Jesús. Todavía Jesús resucitado, antes de subir al cielo, en su ascensión, le preguntan: ¿es ahora cuando vas a establecer el reino aquí en la tierra? Ellos tenían metida en la cabeza la idea de un Mesías terrenal, de un rey poderoso, belicoso. No entendía a Cristo. Vino el Espíritu Santo y todo se les aclara. Comprenden cada palabra, cada gesto, cada actitud de Jesús, comprenden todo lo que es, quién es, cuál es su misión, cuál es su verdadera misión como Mesías. ¿Qué eran los apóstoles antes de Pentecostés? Unos cobardes. Claro, si no comprendían quién era Jesús y que estaba vivo realmente, que estaba con ellos, tenían miedo a los judíos de que vinieran a matarlos también a ellos. Habían crucificado a su maestro y estaban encerrados, temblando de miedo, esperando que vinieran de un momento a otro las autoridades con soldados mandados por las autoridades para prenderlos también a ellos. Viene el Espíritu Santo
mismo tiempo que les abre los ojos para comprender quién es Jesús, les da valor y salen de aquel escondite a la luz del día, a la calle, a gritar: Jesús es el Señor. No hay salvación fuera de Jesús. Y no porque fuera fácil, porque la autoridad judía reaccionaron enojadas, aprendiéndolos, azotándolos, prohibiéndoles que hablaran de Jesús. A Pedro, a Juan los metieron en la cárcel, mataron después a Santiago. Pero ellos, ¿qué dijeron? Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. La Iglesia, a través de 20 siglos, en la medida en que se deja guiar, llenar del Espíritu Santo, renueva esa sabiduría y esa valentía. Y es lo que nos hace falta ahora. Llenarnos del Espíritu Santo que nos haga sabios. Hay personas que tienen como una iluminación especial, como una luz infusa, como una ciencia infusa, es decir, no habiendo estudiado, no habiéndose quemado las pestañas años y años de teología, de Sagrada Escritura, sino que en un instante captan todo. Por ejemplo, ese caso tan extraño de Marino Restrepo, ¿lo han oído hablar? Si no han oído hablar, búsquenlo en internet, ahí hay videos de él. Era un tipo muy depravado, con una vida muy desarreglada, entregado a toda clase de vicios. Una vez regresó de Estados Unidos a Colombia, a su patria, y ahí tuvo la mala suerte, en la finca que tenía, en el rancho que tenían sus parientes, de ser secuestrado por la guerrilla. Lo metieron en una cueva, secuestrado para pedir rescate. Ahí pasó no sé cuánto, un mes, 2 meses, no me acuerdo, y tuvo una visión. Aquel hombre ignorante, ajeno a todo lo que era la fe católica, salió de ahí transformado, conociendo todos los misterios de la fe, hablando como un teólogo. Y podíamos dar muchos ejemplos, y no tan rimbombantes. Conozco gente sencilla que tiene una capacidad de captar los misterios de la fe con una claridad, con una sencillez, con una transparencia total. El Espíritu Santo nos enseña. Pentecostés, pues, es el momento en que toda la sabiduría de Cristo y su poder se transmiten a la Iglesia como cuerpo general, como comunidad, como cuerpo místico de Cristo, dentro de sus diferentes ministerios, pero no crean que solo en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes, sino en todo el pueblo de Dios, como esos ejemplos que les he dado, que son de laicos. María Valtorta, Catalina Emery, está Teresa Neumann, que tiene una sabiduría. ¿De dónde la sacaron? Santa Teresita el Niño Jesús era una monjita, entró de 15 años con dispensa de edad, porque no podía entrar tan chicas. Al Papa le dijo: oye, permíteme entrar. En una entrevista que tuvo en un viaje que hizo con sus padres a Roma, la admitieron en el convento, murió a los 24 años y es doctora de la Iglesia. ¿Cómo se explican ustedes? El Espíritu Santo. Y yo que estudié tanto. En este día de Pentecostés, la Pascua de Cristo se consuma,
sea, llega a su perfección con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Cristo derrama profusamente su Espíritu en su Iglesia. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto y disponible a todos los que creen en Él. En la humildad de la carne y en la fe participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Efectivamente, si el Espíritu Santo es el Espíritu que une al Padre, es el lazo de unión, de amor que une al Padre y al Hijo, y ese Espíritu se nos da a nosotros, entonces el Espíritu nos hace parte de la Trinidad, nos hace como extensión o formar parte de esa unidad que es la Trinidad divina. Nos diviniza. Con su venida que no cesa, que no crean que el Pentecostés fue nada más en ese momento, continuamente está lloviendo gracias sobre todos aquellos que se abren a su acción. Por eso le decimos esa hermosa oración: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y los himnos del Espíritu Santo que canta la Iglesia en su liturgia. Pentecostés se renueva continuamente. Con su venida que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos. Como les decía una vez, hay algunas sectas que dicen, ya vienen los últimos tiempos. No me digan. Pues si hace 2000 años llegaron los últimos tiempos. Ya la Trinidad se manifestó. El Padre nos envió a su Hijo. El Hijo, a través de parte del Padre, nos dio el Espíritu Santo. Estos son los últimos tiempos que vienen desde Cristo. Pues qué largos son, 2000 años. Para Dios no son nada. Estamos ya en los últimos tiempos en que el Espíritu Santo se ha manifestado. El Espíritu Santo es el don de Dios. Dios es amor, y el amor, que es el primer don, contiene a todos los demás. Como dice San Pablo, el primer mandamiento es el amor, y el que cumple el primer mandamiento cumple todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por lo tanto, el amor, aunque sí es un sentimiento natural propio del ser humano, porque ni modo que digamos más los cristianos amamos, también los musulmanes, también los ateos y todos los paganos aman. Tienen a quien amar, necesitan amar, son amados. Es un sentimiento natural propio de la naturaleza humana, pero el cristiano, ese amor natural humano, sin quitarlo, lo embellece, lo enriquece, lo sublima, lo diviniza con el amor divino. Por eso, el amor entre los esposos que están casados por el sacramento del matrimonio es un amor redentor. Es el amor de Cristo con que se aman. Se aman con el amor de Cristo. Sí, su amor también humano, con todas las expresiones humanas de cariño, pero en ese cariño, en esa unión de los esposos, está hecha con el amor de Dios. También cuando uno ama al prójimo en general, puesto que hemos muerto, o al menos estamos heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados.
El amor borra todos los pecados. De hecho, si uno no pudiera confesarse, basta que haga un acto de verdadera contrición y amor sincero a Dios, profundo, verdadero, con eso se le perdonan sus pecados. Siempre que seamos capaces de ese amor, ¿verdad? La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. El Espíritu Santo nos reconstruye o restablece, restaura en nosotros la imagen divina perdida por el pecado. Él nos da entonces las arras que se ponen en matrimonio, que se dan las moneditas, son como una prenda, ¿verdad? Es como una promesa de compartir los bienes entre los esposos, como una prenda. Ahí no están compartiendo los bienes, es un símbolo, pero ese símbolo tiene sentido en la medida en que sean sinceros, que no andes después con que esto no te doy, que no sé ni cuánto gana. Entonces, comparten lo que tienen. Así el Espíritu Santo nos da las arras de esa herencia, de esos bienes que vamos a compartir con Dios en el cielo. Pero Dios, al darnos las arras, no miente. Él nos da las arras de veras, cumple. Es la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor, que es de caridad, es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible por el Espíritu Santo. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. Como a San Pablo le gusta comparar los frutos de la carne con los frutos del Espíritu. Los frutos del hombre caído, inclinado al pecado, en confusión total respecto a su dignidad humana. ¿Cuáles son los frutos del pecado, de la carne? O sea, la pura naturaleza caída. Pues el egoísmo, la violencia, la corrupción de las costumbres, etc. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo según San Pablo? La caridad, la alegría, la verdadera paz interior, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. El que vive la vida del Espíritu es una persona que tiene esos frutos del Espíritu, que no lo hacen un dulzón, un merengue. No, es una vida firme, fuerte, pero una persona verdaderamente firme y valiente es amable, es buena de corazón. También nos da sus dones, el don de sabiduría, que es una iluminación del Espíritu Santo con la cual nuestro entendimiento contempla las virtudes de la fe en una gran luz. El don del entendimiento nos ilumina proyectando sobre las verdades reveladas una luz viva, penetrante, extraordinaria. Como les decía, de ciertas personas que lo tienen aún sin haber estudiado. El don de consejo. Hay gente que le pide un consejo porque sabe que nos va a orientar realmente por el camino correcto, a tomar la decisión adecuada para nuestra vida. Es una luz que procede del Espíritu Santo, mediante la cual el entendimiento práctico ve y juzga lo que debe hacer en un caso concreto, para tomar buenas decisiones. ¿Cuándo tomamos buenas decisiones? Cuando hacemos lo que nos conviene verdaderamente para nuestra salvación. Continuamente estamos tomando malas decisiones porque no las tomamos con el don de consejo. El don de fortaleza
El Espíritu Santo comunica nuestra voluntad para que venzamos las dificultades que se nos presentan en la vida. Y vaya que no falta. El don de ciencia, una luz sobrenatural que nos muestra cuán admisibles y creíbles son las verdades de la fe. El don de la piedad, por el que nos sentimos contentos de honrar a Dios, de alabarlo, de estar con Él, de hacer oración. Finalmente, el temor de Dios. ¿Cómo que temor de Dios? Pues no decía que el Espíritu Santo nos une a Dios, que amemos a Dios, que no. Ahuyenta de nosotros el pecado, haciéndonos respetar tanto la justicia de Dios como su divina majestad. O sea, el santo temor de Dios es un don que nos impide pecar, porque nos hace ver lo que nos pasa si pecamos. Entonces, en resumidas cuentas, el Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo se realiza actualmente en la Iglesia. Yo un tiempo, muchos años, di en el seminario Historia de la Iglesia y les decía, ¿qué es la Biblia? Es la historia del pueblo de Dios. Una historia muy larga en el Antiguo Testamento que se refiere al antiguo pueblo de Dios, el judío, receptor de la revelación divina que nos ha heredado. Y luego una parte muy pequeña, relativamente con relación al Antiguo Testamento, que es el Nuevo Testamento, sobre todo después de los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de los Apóstoles, que es la vida de la Iglesia. Pero esa historia de la Iglesia termina muy pronto en la Biblia, termina al final del año primero. Pero después del año primero ha venido el año segundo, tercero, cuarto, quinto, 20 y 21, estamos ya en el 21. Pues la historia de la Iglesia, aunque no está contenida en un tomo como la Biblia, inspirado por Dios, y está contenida en muchos libros, no me refiero a los libros, sino me refiero a la misma historia en sí, a ese pueblo que ha caminado a través de la historia. Eso es la prolongación de la Biblia. Y así como el antiguo pueblo de Israel era inspirado por el Espíritu Santo y el nuevo pueblo de Dios hasta la muerte de los apóstoles, porque ahí termina la Biblia, el Espíritu Santo no dejó a su iglesia, sigue inspirándola. Por ejemplo, en el año 200 y pico, en el año 300, en otros años, la Iglesia definió cuáles eran los libros del antiguo de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, los obispos pues se fijaron en las doctrinas que contenían tantos libros que corrían allí como palabra de Dios y como obra de los apóstoles, y dijeron, este sí y este no, este sí y este no, y este no, y este no, y este no, porque eran muchos más los que no. Los concilios que definieron, por ejemplo, el concilio de Nicea en el año 325, la divinidad de Cristo, no la inventaron. Ante un hereje que la negaba, dijeron, esta es nuestra fe, esta es la fe que tenemos desde siempre, desde hacía en ese momento 3 o 2 siglos apenas. Y así, todas las demás definiciones del magisterio. Pero no solo el magisterio, hay en todo el pueblo de Dios un sentido de la fe, una percepción de la verdad. En la medida que el pueblo de Dios, y aquí sí se puede decir lo que dice alguien cuando se refiere que el pueblo es bueno y sabio, ¿dicen quién? Siempre dice, el pueblo es bueno y sabio, pues no tanto, no tanto. Bueno, pues el pueblo bautizado
cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, es un pueblo bueno y sano. Ahí sí hay garantía. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. La Iglesia es eso, cuerpo de Cristo, es el Cristo que continúa presente en el mundo a través de la Iglesia, teniendo su cabeza en el cielo, Cristo. Pero nosotros, la Iglesia, somos el cuerpo de esa cabeza. Decía San Agustín que Cristo y la Iglesia son el Cristo total, el Cristo completo. Como que Cristo solo no está completo, no tiene cuerpo, su cuerpo es la Iglesia. Y ese cuerpo de Cristo, esa Iglesia, sigue actuando en el mundo la salvación de Cristo, perdonando los pecados, orientando con la palabra de Dios, definiendo cuál es la verdad auténtica, etc., impartiendo los sacramentos, gracias a que tiene el Espíritu Santo. Como les dijo Jesús, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Pero antes dijo, reciban al Espíritu Santo. O sea, los apóstoles por sí mismos no podían perdonar pecados, pero si reciben el Espíritu Santo para ese ministerio de perdonar los pecados, sí pueden hacerlo, como lo hace el sacerdote que ha recibido la ordenación, que ha recibido el Espíritu para que lo capacita para ese ministerio. Y cuando perdona los pecados en el confesionario, dice, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, yo te perdono por mí mismo, yo tengo poder para perdonar. No, yo soy un instrumento, soy un simple instrumento para que tú recibas el perdón de Dios a través de tus oídos, porque es muy fácil imaginarse que yo soy perdonado, ¿no? El Espíritu Santo, esta misión conjunta de Cristo y del Espíritu Santo, asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene con su gracia para traerlos hacia Cristo, les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. Esta es la auténtica Iglesia a la que amamos y a la que pertenecemos. No esa caricatura de Iglesia que se presenta en los medios de comunicación que quieren desprestigiar a la Iglesia aprovechando de faltas verdaderas, reales, incluso algunas infladas, de los miembros concretos de la Iglesia. Pero la Iglesia, al estar hecha de también, obviamente, de pecadores, ¿de dónde había de sacar los miembros de la Iglesia, sino de los pecadores? También se mancha con los pecados de sus miembros. Pero nosotros, más allá de esa realidad, en lugar de ver la casa por el frente, por la fachada bonita, entrar a la sala, la cocina, el comedor y todo lo que está allí, damos la vuelta y nos vamos por atrás y vemos el bote de basura, el caño donde sale todo lo sucio, y decimos, esto es la Iglesia. Qué diferente visión. Los dos tienen razón, porque toda casa tiene un caño, tiene un bote de basura. Pero eso es lo que se expulsa, lo que se echa fuera. La Iglesia no es eso. La casa de uno no es eso. Imagínense que alguien llegara, oye, fui a la casa de fulano y mira, un bote de basura lleno de moscas allí atrás.
salía por un caño no sé cuánta cosa. Eso es la casa de esa persona, ¿no es cierto? Es que no entrase por la puerta principal. Así la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. La acción de la Iglesia es la misma acción de Cristo y del Espíritu Santo. La Iglesia concreta con sus personas, con sus pastores, con sus fieles, con todos los miembros del pueblo de Dios, son el sacramento, es decir, el signo que hace presente a Cristo en el mundo y que lo sigue salvando. Si los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando Jesús curaba un leproso? Cuando curó a los 10 leprosos, por ejemplo, y les digo, vayan, preséntense a los sacerdotes para que den fe de que ustedes están curados y los reintegren en la comunidad, porque los leprosos andaban marginados allá. Pero si se curaban, volvían otra vez a la comunidad. ¿Quién era el que certificaba eso? El sacerdote. Si eso en el Antiguo Testamento y Cristo lo reconoce, pues con más razón en el Nuevo, en el sacerdocio que deriva del mismo Cristo. La Iglesia, con todo su ser y en todos sus miembros, ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Eso será objeto del próximo artículo. Dice San Cirilo de Alejandría: todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios. O sea, formamos una unidad compacta con Dios y entre nosotros. Esa unidad compacta es el cuerpo de Cristo en la Iglesia. Ya que por mucho que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí. Esto un Santo Padre también lo expresaba en la comunión de todos en Cristo, o en la Trinidad, con la Eucaristía. Decía, el pan de la Eucaristía que se transforma en el cuerpo de Cristo, ¿qué era antes? Eran granos de trigo pertenecientes a muchas espigas regadas en muchos campos. Y a lo mejor esa harina de la que se hizo ese pan está formada de granos de trigo que en su origen estuvieron en campos muy diferentes. Y sin embargo todos confluyeron a un mismo molino que los molió, los batió, los amasó y los hizo un solo pan. Y ese pan es el cuerpo de Cristo, y con el cuerpo de Cristo nosotros también somos un pan, formados de muchos granos de trigo, o sea, de procedencias muy diversas, incluso negros, blancos, amarillos, de toda clase de razas y de naciones y de culturas. Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, recuerden lo que decía al principio, Cristo fue ungido, es el Mesías, fue ungido por el Espíritu Santo. Es Cristo, por eso, la cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros al Espíritu Santo para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas. Como dice San Pablo, hay muchos carismas, cada quien ponga esos carismas que Dios le ha dado al servicio de los demás. Unos sabrán enseñar, otros servir, otros consolar, otros orar por los demás. Y realmente la Iglesia es una maravilla de interacción, como son los miembros de un cuerpo.
Los religiosos contemplativos están orando por nosotros, los misioneros están buscando a los infieles para llevarlos a Cristo, las obras de caridad, de beneficencia en los hospitales, a los niños huérfanos, a los ancianos. Todos tienen un papel y todos lo ejercitan, pero todos contribuyen a su manera con los carismas que el Espíritu les ha dado a la construcción de la Iglesia. Estas maravillas de Dios, ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia, producen sus frutos en la vida nueva, en Cristo según el Espíritu. Lo vamos a ver en la tercera parte del Catecismo. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir lo que como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu es el artífice de nuestra oración, el maestro de la oración, y eso lo vamos a ver en la cuarta parte del Catecismo. Como ven, de aquí en adelante, todo lo que digamos va a ser como la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. La vida cristiana, la oración, los sacramentos, todo tiene valor significado por el Espíritu Santo. Terminamos. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. El Espíritu es el que nos hace hijos de Dios, capaces de llamar Padre a Dios, porque nos une a Jesucristo, que es el único Hijo de Dios. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre con Él a su Espíritu. La misión de ambos es conjunta e inseparable. En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones para la venida de Cristo al pueblo de Dios. Mediante la acción del Espíritu Santo en ella, el Padre da al mundo al Emmanuel, a Dios con nosotros. María concibió por obra del Espíritu Santo. Fue el que implantó en ella al Mesías, haciéndolo carne de su carne. El Hijo de Dios es consagrado Cristo o Mesías mediante la unción del Espíritu Santo en su misma encarnación, en el momento de su concepción. Por su muerte y su resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. De su plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia. El fruto de la muerte y resurrección de Cristo es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica la Iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. Se hace que seamos una comunidad junto con la Trinidad. Aquí terminamos lo relativo al Espíritu Santo y vamos a continuar con otro tema muy hermoso también, la Iglesia. Creo en la Santa Iglesia Católica.